Kaixo, Lagunok. Hoy vuelvo a hablaros del libro de El comunalismo abertzale, un libro que ha salido en este año 2026, un libro de 155 páginas, en el que intento abordar temas que son candentes, polémicos, pero que también son necesarios de abordar hoy en día, tanto en Euskal Herria como en el resto de las naciones minorizadas del continente europeo. Hablamos de que estamos frente a una fase del capitalismo bestial que pretende arrasar con todo en muchos aspectos. Estamos en el plano ecológico, viendo auténticas barbaridades que se están acometiendo únicamente para seguir produciendo y produciendo. Y esto es una realidad y una evidencia que estamos viendo en un montón de lugares y que no es actual, sino que viene del pasado, ¿no? En el libro abordo que como el capitalismo actual ha podido destrozar entornos, ¿no? En Euskal Herria tenemos, por ejemplo, luchas históricas, ¿no? Como por ejemplo la del pantano de Itoiz, pero también más recientes como el tema del tren de alta velocidad. Y en este libro hago un repaso por diferentes aspectos históricos en los que vengo a resaltar que no solamente en el mundo occidental se han cometido atrocidades contra los ecosistemas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que se hizo en la Unión Soviética con el mar de Aral. Esto lo hablo en el libro, ¿no? Y hablo de esa concepción extractivista, contra el medio natural que tiene cualquier modelo productivista, es decir, cualquier modelo capitalista, ¿no? Y claro, esto en el plano ecológico, ¿no? En el plano de lo que es el medio ambiente. Si nos vamos al plano cultural, el capitalismo también nos está en esta nueva fase homogeneizando de una manera brutal. Tenemos el caso de que hoy en día, bueno, pues escuchamos lo mismo y comemos lo mismo y tenemos los mismos referentes culturales, una persona que ha nacido en Houston que una persona que ha nacido en Euskal Herria, ¿no? Y esto está cada vez siendo más una norma y no una anécdota. El caso seguramente más evidente lo tenemos con el fenómeno de Bad Bunny, ¿no? Pero bueno, que es un elemento más de un gran elenco de cosas que estamos viendo, ¿no? Y que están sucediendo en nuestras sociedades donde hace 15 o 20 años era lo más normal del mundo comerte, y pongo un ejemplo banal para que lo entendamos de la gravedad de la situación, era normal comerte un menú en una casa de comidas tradicional en Euskal Herria, pues ahora mismo es bastante anecdótico poder hacerlo y cada vez se parece más Bilbo, Iruña o Gasteiz o Donostia, o Iparralde, a lo que es Glasgow, Berlín y estas grandes ciudades donde comerte un plato tradicional de esas naciones es harto difícil, ¿no? Es verdad que aquí estamos en una fase todavía no tan grave como en otros lugares, pero estamos en ese camino y los últimos años lo han evidenciado. Este libro habla sobre todo esto, ¿no? Este libro trata también que en esta nueva fase del capitalismo ha habido un colapso de la izquierda, ¿no? Que ya no es izquierda, que se llama progresismo, ¿no? Se han bautizado o rebautizado como progresistas, ¿no? Abandonando lo que podíamos denominar como la izquierda, una izquierda anticapitalista que podía plantar cara al sistema. Hoy en día esto no sucede así, hoy en día no se planta cara al sistema, podemos decir que lo que se hace es vivir dentro del sistema y aceptar los marcos que nos da el capitalismo. Y bueno, igual que se acepta eso, se acepta un régimen autonómico, ya no se plantea romper con el Estado español y abogar por la independencia, ¿no? Se plantea pues tener un régimen igual un poquito mayor de libertad, pero bueno, siempre dentro del Estado español, ¿no? Por eso yo hablo de un colapso de la izquierda, porque en los últimos años, como hemos vivido una globalización neoliberal sin precedentes, pues claro, la izquierda ha perdido completamente el norte, pero también ha perdido el sur, digamos que ha perdido todo, o sea, es decir, se ha tenido que reconstruir de una forma que a mi modo de ver lamentable, y al final lo que ha hecho ha sido copiar los esquemas sociológicos, políticos e ideológicos de los Estados Unidos de América y los ha extrapolado a Occidente, y eso es lo que yo Occidente, perdón, a Europa, ¿no? Y eso es lo que yo intento tratar en este libro, ¿no? Lo que intento esbozar, ¿no? Y luego hay otra parte que es la destrucción de Euskal Herria, ¿no? O sea, hablamos de la globalización neoliberal que afecta a todo Occidente, hablamos del colapso de la izquierda que también afecta a todo Occidente, pero particularmente a Europa, ¿no? Y yo creo que muy especialmente a lugares de Europa como puede ser Cataluña, Euskal Herria, donde había movimientos potentes de izquierda y podríamos decir que eran movimientos de masas. Eso ya no existe, eso se ha diluido completamente. Y luego hay otro plano que es el de la destrucción de Euskal Herria. Culturalmente
lo que nos dicen los organismos estadísticos e institutos estadísticos como el INE, el Nastat o el Eustat es que esto se acaba. Que para 2036 el euskera se queda sin Arnasgune, que son los últimos resquicios de que el euskera sea una lengua utilizada, vinculante y común, ¿no? Esto se acaba en 2036. Se acaba única y exclusivamente no porque no tengamos hijos, que es lo que nos venden desde la patronal, se acaba porque el capitalismo necesita de una mano de obra ingente, y por eso lo que plantean es que en vez de salir del capitalismo y plantear una alternativa al actual modelo, lo que se plantea es que consigamos de aquí a 2036 tener 300.000 hablantes de euskera más. Claro, la patronal vasca pide 300.000 inmigrantes, entonces lo que se plantea es 300.000 hablantes de euskera más, en vez de plantearnos el por qué tenemos que tener 300.000 inmigrantes más, por qué no podemos salir del capitalismo, por qué no podemos acabar con el neocolonialismo que obliga a la gente a migrar, y por qué tenemos que asumir un modelo económico y productivo que nos lleva directos al precipicio, ¿no? Yo en este libro planteo que el capitalismo no solamente está acabando con las culturas populares, sino que está acabando con todo, como digo, con el entorno, está acabando con los lazos comunitarios, está acabando con absolutamente todo. Y yo creo que el comunalismo abertzale viene a decir que tenemos que romper con esto, que tenemos que cambiar, que tenemos que abrir nuevos marcos, y esto es imprescindible y necesario. Y ahí entra la última parte del libro. En la última parte del libro lo que hago es una propuesta, y hablo de que esto no se va a salvar votando, esto no se va a salvar haciendo un partido político al uso, esto se va a salvar generando nuevos marcos y nuevos relatos diferentes que estén bien trazados, y eso se va a hacer, yo creo, o esto es por lo menos la propuesta que se hace desde el comunalismo abertzale, mediante la creación de un movimiento estilo trípode, partido, sindicato, cooperativa integral, donde planteemos tres aspectos. Por un lado, hacer un movimiento político en base a un partido, donde ese partido no tenga como opción o como única opción tomar el poder, sino que se plantee tomar el poder en algunos municipios muy pequeños y de manera muy coyuntural, y que el partido lo que le sirva sea de catapulta social y de visibilización de nuestras ideas, ¿no? Incluso planteo que este partido se puede utilizar al estilo escaños en blanco, presentándote a elecciones al Parlamento Foral o a Euskadi, ¿no? Para ver la fuerza que tenemos en la calle, y dejando esos escaños vacíos como para quejarnos, ¿no? de que este modelo económico, social y político nos lleva directamente al sumidero de la historia. Y yo creo que tenemos que luchar tanto en la comunidad autónoma vasca como en Nafarroa e Iparralde para que esto no suceda, ¿no? Yo creo que nos queda muy poco tiempo, y como digo, partido por un lado, por otro lado hablaríamos del sindicato, porque a día de hoy, hasta que se consiga, que es la tercera parte, la cooperativa integral, lo que quiere es dar servicios y trabajo a todos los vasco-navarros que estén y vasco-navarras que estén por esta labor de generar nuevas comunidades, ¿no? Pero hasta que eso suceda, que no va a suceder en el corto plazo, pues hay que tener un sindicato que defienda a esos trabajadores que forman parte de este hipotético movimiento, que yo creo que es la única opción que tiene Euskal Herria para salvarse. Entonces, por eso hablamos de un movimiento en forma de trípode, como vuelvo a repetir, partido como eje simbólico, ¿no? Sindicato para la protección y cooperativismo integral en todos los aspectos, para dar trabajos y servicios a los y las vascas del futuro, ¿no? Y yo creo que por ahí tenemos que ir, y cuando digo dar servicios me refiero, cuando la sanidad esté aún peor, poder tener la posibilidad de tener seguros comunitarios que permitan que la gente que esté dentro de nuestro grupo pueda ser salvada y pueda ser tratada. Quiere decir que se puedan hacer cooperativas de vivienda, cooperativas alimentarias, cooperativas energéticas, todo tipo de cooperativas que nos brinden los servicios necesarios. Y esto desde la lógica de hacer algo aquí y ahora, y a nivel micro. A nivel macro, ¿qué hay que hacer? Plantear un decrecimiento organizado, porque la gente dice, bueno, decrecimiento no suena bien, pero es que ya estamos decreciendo, o sea, pero en el mal sentido de la palabra decrecer, porque el mal sentido de la palabra decrecer es recesión. Y las economías familiares, las personas de manera individual, ya está en una clara recesión. O sea, la gente no puede hacer frente a los gastos del día a día, y el nivel de vida está por las nubes. Entonces, aunque la economía a nivel macro española, ¿no?, como nos plantea el Partido Socialista y sus socios, va como el tiro según Pedro Sánchez, ¿no?, y que todo va genial, pues la realidad es que las economías familiares están en plena recesión económica, ¿no? Entonces, yo planteo que hay que dar una alternativa
a estas personas que no quieren formar parte de este modelo. Y como digo, ese decrecimiento ha de ser planificado para que haya una redistribución de la riqueza desde el norte hasta el sur. Y hacia el sur, perdón, mejor dicho, y desde países como China o Japón o Corea del Sur hacia otros países, porque claro, esto ya no va únicamente de Occidente, sino que también va de China y va de otros países que están pues generando un marco productivista, bueno, desde mi punto de vista destructor y que está acabando con todo. También hablo de esto en el libro, ¿no? Hablo de cómo ese productivismo está provocando en lugares como China que la etnia Han, que es la mayoritaria, esté acabando con la etnia uigur, ¿no? Mediante desplazamientos forzosos y bueno, esto es una cosa que se ha dado a lo largo de la historia y ahí meto el concepto bueno, analizo la multiculturalidad y yo planteo el concepto de multirracialidad en el sentido. Parto de la base de que las razas no existen, solo hay una raza, que es la raza humana, pero parece que se ha vuelto a poner en la palestra la palabra raza, ¿no? Sobre todo por parte del progresismo, y yo frente a lo que ellos hablan de individuos racializados y tal, yo hablo de una sociedad que no es multicultural, sino que es multirracial, pero que está cohesionada a nivel cultural, ¿no? Y esto me parece muy interesante desde un punto de vista sociológico, porque no estamos excluyendo a nadie, sino que estamos planteando que lo que tiene que haber es una integración y me da igual el color de la piel de la persona, su identidad sexual o lo que ame. O sea, yo lo que quiero es que todos vivamos y todas en armonía dentro de una comunidad cohesionada que nos dé pie a tener elementos comunitarios como puede ser el Ausolán o el Herri Bacharre, evidentemente. Y como sociólogo tengo que decir que es importante que tenemos que tener en cuenta los porcentajes para que haya integración. No puede haber, como nos plantea el INE, para 2050 pues porcentajes enormes de personas de origen extranjero, y hablamos de que pues seguramente en este siglo XXI llegaremos a que más de la mitad de la población sea de origen extranjero. Esto no permite la integración y hablamos además de números absolutos. Si nos vamos al dato concreto, hay muchos lugares ya donde en franjas de edad tenemos más de un 40%, 50% de población de origen extranjero, ¿no? Que no está integrada, y además de diferentes orígenes, porque no es lo mismo integrar a personas de un solo origen que integrar a personas de muchos orígenes, ¿no? Y esto para la convivencia todavía entre las propias etnias foráneas pues es mucho más complicado. Entonces hay que tener en cuenta que un porcentaje en torno al 10-15%, como muchísimo 30%, se podría integrar en la matriz nacional y llevaríamos de manera natural a un mestizaje natural, y por eso hablo de que la sociedad vasca del mañana y del hoy es mestiza, pero yo quiero que sea mestiza y culturalmente arraigada, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Mestiza en una parte, porque también esto es como lo que digo siempre, una cosa es no estar en contra de la diversidad física de las personas. Yo no estoy en contra del racismo biologicista histórico, ¿no? Y de movimientos lamentables y asesinos como el nacionalsocialismo. Y otra cosa es ser un endófobo y estar en contra de tu propio pueblo, ¿no? Yo no estoy en contra de que los vascos autóctonos y las vascas autóctonas sean mayoría en su tierra, ¿no? Yo creo que esto no es ser racista, ¿no? Esto es tener un sentido común. Yo creo que hay que diferenciar entre respeto a la diversidad, que como he dicho antes sí, mestizaje natural sí, y endofobia no. Yo estoy en contra de la endofobia. Y estoy en contra además de la endofobia cuando quien está realmente llevando a cabo este cambio demográfico en el Estado español y particularmente en Euskal Herria es la patronal, por los intereses de la patronal. Entonces, como digo, además es que hay ejemplos de que ese mestizaje que se va a dar de manera natural va a volver en cierto modo a homogeneizar a la sociedad, porque lo que tenemos que intentar es que los inmigrantes que están aquí pues se integren plenamente, se mezclen y sean uno más y una parte más de esta tierra, ¿no? Y para que eso suceda tiene que haber unos porcentajes, porque si los porcentajes que hay son de que llega un punto que hay más población de orígenes extranjeros que población autóctona, lo que sucede es que no hay una integración, sino que hay una segmentación social brutal donde las diferentes etnias viven entre ellas y se generan sociedades paralelas, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Francia. Y yo hablo de mestizaje natural y de cohesión social. Y este libro aborda todo esto y lo hace además de una perspectiva comunalista, poniendo referentes antiguos como puede ser el primer carlismo en Euskal Herria como movimiento contra el liberalismo, porque entendemos que si el neoliberalismo en su actual fase globalizadora intenta homogeneizar y acabar con toda la disidencia cultural, pues el liberalismo en su momento, y el liberalismo que nace de la Revolución Francesa,
pues es un claro ejemplo de cómo acabar con las culturas populares, ¿no? Fue a raíz de la Revolución Francesa lo que implicó la pérdida brutal del euskera en Iparralde, ¿no? Y la gente que somos de Euskal Herria, pues sabemos que ese liberalismo no es un sinónimo de libertad, sino es un sinónimo de centralismo y de homogeneización, y Francia es un claro ejemplo de esto, ¿no? Y bueno, yo os invito encarecidamente a que leáis el libro, os invito encarecidamente a que sacáis un ratico, es un libro corto, 155 páginas, que se lee bastante bien, que como digo hago un relato trazado con un prefacio que explico este viaje hacia el comunalismo, ¿no? Hacia el comunalismo abertzale, con una introducción donde pongo sobre la mesa la situación crítica que vive Euskal Herria, pero también otras naciones minorizadas como la catalana, la bretona, o la corsa, entre otras, porque es un libro, como digo, pensado para naciones minorizadas y en general para un montón de culturas populares europeas que están en claro riesgo de desaparición en este siglo XXI, y del diagnóstico que se hace demográfico, pasando por la historia, criticando el imperialismo, todos los imperialismos. También hablo de que siempre se hace un discurso desde la izquierda progresista hablando del imperialismo occidental. Y en el libro abordo el imperialismo árabe como un imperialismo también que ha homogenizado, que ha dividido, que ha segmentado y que ha impuesto, ¿no? De hecho, siempre hay que recordar que en el siglo VI después de Cristo, los primeros que empezaron con la lacra de la esclavitud en el África subsahariana fueron los árabes, ¿no? Y hablo sobre todo esto, ¿no? Hablo sobre cómo los conceptos también se han distorsionado, que si todo es fascismo, nada lo es. Actualmente estamos en una ceguera absoluta donde creemos que todo es fascismo. Y como digo, cuando todo es fascismo, al final nada lo es, y cuando a una persona le dices que es fascista, aunque no lo sea, pues si no tiene mucha capacidad crítica, pues acaba diciendo, bueno, si me llaman fascista y dicen que este de núcleo nacional es un fascista, pues yo seré también un fascista y seré lo mismo, ¿no? Y hemos perdido el norte también con el tema del racismo. Hemos pasado de apuntar a un racismo que es evidente, que es un racismo biologicista, supremacista, a que esto se base en percepciones, y ahí ya estamos perdidos. Ahí estamos perdidos porque ya es como una guerra cañita donde se apuntan a las personas y donde por una mera adversión personal al final se te puede acusar de racista, aunque no lo seas, o de otras cosas. Vivimos en el mundo del señalamiento sin aportar pruebas, del no debate, del no cuestionamiento, de una sociedad que es tristemente idiota, y me permito decir idiota porque no estamos profundizando en temas como deberíamos como sociedad, no estamos siendo respetuosos ni respetuosa. Entonces la sociedad se ha convertido en un amorfismo idiota donde todo se basa en dos colores, o ultraderecha o progresismo, y no cabe absolutamente nada más, y el comunalismo abertzale viene a impugnar todo esto y a plantear una alternativa para el pueblo vasco, pero como digo, no solo para el pueblo vasco, sino para todas las naciones minorizadas de Europa, ¿no? Y luego ya, como digo, tras este diagnóstico que pasa pues, por lo que es el fascismo y lo que no es el fascismo, por el tema del racismo, de la caridad, ¿no? Estamos en un mundo profundamente caritativo, hemos perdido el concepto de solidaridad y hemos abrazado esa caridad que viene de la Iglesia católica y que viene también de la charity anglosajona y del protestantismo, calvinismo, esa caridad, ¿no? Donde desde una especie de peldaño, ¿no? Ayudamos al de enfrente, que en realidad es más que nada una ayuda para sentirnos mejor, pero que no vamos a lo profundo, que no vamos a lo real, en un mundo de eslóganes donde hablamos de que emigrar es un derecho, cuando sabemos que miles de millones de personas no pueden venir a Europa. Hablar de crecimiento implicaría cuestionar nuestros marcos de consumo y de vida, y eso mucha gente no lo quiere hacer, pero yo creo que hay que hacerlo. Y el comunalismo abertzale, como digo, viene a contestar, ¿no? Es un libro contestatario, pero también es un libro de proyecto, un libro que plantea una alternativa, un libro que viene a decir que se puede salir de esta, que no hay que mentir, que estamos hartos ya de políticos que nos dicen cada 4 años que van a cambiar cosas y que luego no la hacen. Y además, yo como hablo en el libro, yo como he sido concejal y además gobernando, pues puedo decir que de lo que se dice el 100% no se hace ni un 3%. Entonces, pues vamos a buscar alternativas, sobre todo si queremos cambiar con este sistema, ¿no? Y queremos romper con el mismo, ¿no? Y queremos preservar nuestra cultura y generar, como digo, comunidades cohesionadas. Pues ahí está la propuesta del comunalismo abertzale. Y bueno, como digo, en la descripción del vídeo os dejaré donde podéis haceros con el ejemplar. Intentaré tenerlo también en grandes plataformas. Por ahora no he recibido respuesta, entonces cuando me respondan, pues esperaré tenerlo también a nivel de Euskal Herria en Elkar para que esté
en muchas librerías, pero por ahora solamente podéis comprarlo en la página del Rincón de Perico, ¿no? wordpress.com. Y yo creo que, bueno, ahí os dejo toda la información abajo y es que ricasco enchutiagatik y agur.